El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Filipenses capítulo 3, versos del 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Efesios 2, verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, verso 12, estaban sin Cristo. ¿Cómo estábamos? ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. Y 5, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados según el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La ciudadanía celestial nos recuerda cómo es o cómo ha sido nuestra vida terrenal, porque esto se trata de la historia de dos pueblos totalmente distintos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Lo que marcaba la diferencia
entre uno y otro era la circuncisión, un ritual del cual los judíos se aferraban, haciéndolo indispensable para poder ser salvos. Antes de la venida de Cristo, los judíos decían que los gentiles eran considerados incircuncisos y habían sido creados para combustible del infierno. Y nosotros también, antes de venir a Cristo, éramos gentiles, vivíamos alejados de las bendiciones, estábamos sin Cristo. Y una vida sin Cristo es una vida vacía, sin orden, sin dirección. Nuestra vida estaba dominada por el príncipe de la potestad del aire, del pecado, de la carne, y éramos ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no teníamos nada. La palabra apartada y ajena significa extranjeros o extraños que viven fuera del alcance de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces la ciudadanía celestial nos hace recordar el precio caro que tuvo que pagar Jesús para adquirirnos. Es por eso que no debemos permitirnos tener una fe débil, una fe pobre, una fe miserable, porque el precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros fue bien caro. No es oro, no es plata, pero es la sangre preciosa del Cordero. Los judíos y los gentiles se unieron para crucificar a Jesús. Estos dos pueblos enemigos se unieron, como en la política. Resulta que se están agrediendo en la política y después se unen. Igualito hicieron estos dos pueblos. Los judíos y los gentiles se unieron para crucificar a Cristo. La sangre de Cristo ha hecho posible que los hombres, independientemente de su condición social, su condición política, su condición religiosa o cultural, puedan ser unidos a la iglesia por lo que Cristo entregó su vida. Sin Cristo esto es imposible. Por eso Israel y los árabes siguen peleando sus conflictos. ¿Siguen hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Solo la sangre de Cristo nos acerca. Lo vemos en la iglesia, porque los perros gentiles que éramos los gentiles, ahora nos hemos unido a la iglesia. Israel y la iglesia, un solo pueblo. Los gentiles e Israel, la iglesia, un solo pueblo. Él es nuestra paz. Lo primero que Jesús hace al venir a cada corazón es ponerle fin a nuestra propia guerra personal. Con su sangre, Él nos perdona de todos nuestros pecados y al morar en nuestros corazones, Él mismo se convierte en nuestra garantía de paz a través de su presencia. Eso es lo que se conoce como reconciliación con Dios y después con el hombre. Lo primero que hizo el Señor entonces fue derribar las barreras de separación para llegar a ser un solo pueblo. Y ahora es posible que todos nos abracemos porque Dios nos abrazó a todos a través de la cruz. E hizo posible que esa pared que había intermedia se derrumbara. Y muchos de los enemigos de la cruz pudieron abrir sus ojos y pasar a ser parte de la iglesia de Jesucristo, ya con sus mentes no puestas en lo terrenal, sino en la ciudadanía que está en los cielos. Pablo le escribió a la iglesia de Filipos acerca de un problema que estaban viviendo
Era un conflicto de intereses entre el anhelo de su corazón y el razonamiento de su mente. Su posición de Pablo en Cristo, en el reino espiritual, era de alto nivel. La fe de Pablo no era cualquier fe, no era una fe de un mentecato, no era una fe de un hipócrita, era una fe de alto nivel, porque en su corazón él estaba lleno de un profundo anhelo de estar con el Señor en el cielo. Y aunque deseaba estar con Él, porque lo amaba, permanecería en la tierra por aquel mismo a quien amaba. Tenía que quedarse en la tierra para servir a la causa de Cristo y el reino de los cielos. Pablo decía, ay, yo no sé si irme de una vez para estar con Cristo o quedarme todavía para ganar a otros para Cristo. Por eso, aún así, mientras él servía a Cristo en la tierra, Pablo ya sabía que su ciudadanía estaba en el cielo. Vivía una vida terrenal, sí, pero para los propósitos celestiales. Su mente no estaba aferrada a lo que pudiera obtener en la vida, sino a las cosas de la vida futura. Porque él sabía que el verdadero premio era vivir su vida para edificar un reino eterno, un reino al cual ya él pertenecía, a pesar de vivir en la tierra, porque su mente, sus pensamientos estaban fijos en el reino de Dios. He estado conversando con algunos hermanos y algunos ya se dieron cuenta de esta gran necesidad. Otros están buscando dinero todavía. Pero hay algunos que ya están cuestionándose para qué están aquí, para qué los trajo Cristo a la fe, para qué les ha cambiado su vida, para qué les ha dado su salvación, para qué, para vivir igual. Trabajar en el reino no es una tarea asfixiante, sino más bien es una tarea liberadora. Podemos vivir libres del temor, de la necesidad de competir unos con otros. Podemos vivir libres de la envidia, ya que todos trabajamos por una misma causa y tenemos los mismos objetivos. Y si otro hermano tiene éxito en edificar el reino, los demás debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que tuvo éxito y todos los demás tenemos éxito con él, porque en Cristo somos uno. El buen soldado no lucha contra su compañero de armas para convertirse en un héroe o en un héroe más importante que él, sino que lucha contra el enemigo, lucha por la vida de sus compañeros, lucha junto con ellos, hace fuerza para que la causa por la que pelea avance, y nosotros debemos edificarnos los unos a los otros para que el cuerpo entero de Cristo pueda trabajar en unidad para darle gloria a nuestro Rey. ¿Qué más hizo Jesús en la cruz? Mató las enemistades. Para el tiempo cuando se dio la muerte de Cristo, la discordia entre los pueblos llegaba a niveles insuperables y todo era principalmente por motivos raciales. Los griegos llamaban bárbaros a los que no eran griegos. Los judíos llamaban perros a los gentiles. Los romanos llamaban hijos de asno a los judíos. Los samaritanos eran enemigos
de los mismos judíos. Y los de la circuncisión llamaban incircuncisos a todo aquel que no estaba circuncidado. O sea que nadie podía reconciliar esas enemistades. Sin embargo, la muerte vicaria de Cristo hizo posible que se estableciera un puente de reconciliación entre esos pueblos, de tal manera que Cristo ha sido el único que ha convocado a los hombres a amarse y llegar a ser todos juntos parte de la familia de Dios. Jesús mató en la cruz del Calvario los prejuicios que nos separaban y nos abrió la puerta para que todos entremos a la familia de Dios, pero libres. La ciudadanía celestial nos recuerda las bondades de lo que ahora somos. ¿Qué es lo que somos? En primer lugar, ya no somos extranjeros. Cuando viajamos a otro país, tenemos un letrero que dice forastero o extranjero. Nos delata el color, nos delata la cultura, nos delata el idioma. Por eso es que somos blanco fácil de los ladrones carteristas, porque vamos caminando y miramos otra cosa y en menos de 2 cuadras perdimos la billetera, se la llevó otro. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. El extranjero y el advenedizo no tiene paradero fijo, no tiene privilegios, no tiene oportunidades. Políticamente está sin amparo y esa es la realidad. Muchos viven en otros países como refugiados buscando una mejor vida, pero no pueden salir meses escondidos en las casas porque no son ciudadanos. Pero para un hijo de Dios, esto es lo que más cuenta. La Biblia le declara que ya él, el creyente, no es un extranjero, no es un advenedizo, no es un extraño, y esta es la mejor noticia que podemos escuchar. Hay una sola categoría de personas en el reino, una sola, porque todos somos iguales. Entonces no habrá problema por documentación y podemos andar libres. Conciudadanos de los santos. Era muy difícil que un gentil se hiciera ciudadano del pueblo escogido de Dios, Israel. Generalmente eran reprobados. La buena noticia ahora es que en Cristo nosotros tenemos una plena ciudadanía con todos los santos. ¿Cuáles santos? Los que vivieron en el Antiguo Testamento, los que vivieron durante el Nuevo Testamento, todos los héroes de la fe que vivieron después y todos los creyentes que viven hoy. Si nosotros somos conciudadanos de los santos, no se trata cualquier ciudadanía, somos parte de la familia de Dios. No importa de dónde vengas, no importa quién es tu padre, quién es tu madre, sos parte de la familia de Dios, tienes una nueva ciudadanía y esto fue posible solamente porque en la cruz del Calvario Jesús arregló nuestros documentos para que podamos todos ingresar a la patria celestial y de ahí para adelante podemos decir como Pablo que nuestra ciudadanía está. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo. El amor de Pablo por el Señor lo motivaba a sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de los demás. Él vivió su vida, pero no para sí mismo,
sino para proclamar la vida de Jesús, para hacer avanzar el reino de Cristo, sacrificando sus propias ambiciones, sacrificando sus propios deseos por los de su Rey. Y su vida de Pablo fue derramada para que los demás pudieran recibir a Cristo. La vida de sacrificio que se vive por el Cordero de Dios es una vida profunda, es una vida intensa. Además es elevada, apasionada, porque se vive con propósito. Y eso nos hace decididos, nos hace imparables. Toda batalla en la vida necesita de gente decidida, porque los momentos difíciles van a venir. Y se necesita estar convencido de lo que uno cree para seguir avanzando. El amor al propósito de nuestra vida supera el temor al que nos enfrentamos. Y los ojos tienen que estar puestos en el Rey, porque si nuestros ojos están en el Rey, nos hace quitar los ojos de nuestros problemas. Igual que un soldado que se prepara para la batalla, está recordándose a sí mismo todo el tiempo que tiene que luchar, porque si no lucha, lo van a matar, se muere. Entonces tiene que estar de acuerdo con su ejército, tiene que obedecer las estrategias, tiene que avanzar. Entonces debemos enfocarnos en aquel por quien luchamos. Y no estamos luchando por ganancias terrenales, sino por una causa eterna. Estamos luchando por aquel que amamos. Pero no olvidemos que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, si vivimos y funcionamos en este nivel terrenal, con las mentes fijas en lo terrenal, estamos jugando según las reglas del enemigo y así vamos a perder. Porque si jugamos con las reglas del enemigo, no tenemos autoridad, no vamos a avanzar. Estamos mirando todo el tiempo al piso a ver si encontramos una monedita de oro. Y esa es una mentalidad mundana. Y así nos convertimos en víctimas del mundo y perdemos nuestra victoria antes de luchar. Sin embargo, si vivimos de acuerdo al reino celestial, con nuestras mentes puestas en Jesucristo, caminamos en la victoria que ya Él nos dio. Funcionamos en el nivel de autoridad que Él también nos otorgó. Y estamos viviendo con las reglas del cielo. Y según la autoridad del cielo, recibimos victoria a través de la victoria de Cristo. Como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al caminar en la victoria y autoridad de Cristo, nos hacemos imparables. Entonces nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en la meta, vivir en Él. Nosotros nos hemos convertido en parte del reino del Hijo y Dios nos ha concedido el derecho de compartir la herencia, de compartir el reino. Solo podemos caminar en autoridad como lo hizo Él, si Él nos convierte en parte de su reino, si Él nos une a Cristo, entonces vamos a caminar en su autoridad como esposa suya, que es la iglesia.
Es como cuando una joven adopta el apellido de su esposo. Cuando una muchacha se casa, se pone de fulano, porque estas leyes nuevas es precisamente para legalizar las madres solteras. Pero la Escritura habla de un respeto. La Escritura habla de que el marido es como un velo para la mujer. Porque cuando el marido es como un velo para la mujer, los otros hombres tienen temor de acercarse. Por eso es que dice que es como un velo, porque hay respeto por una mujer casada. Tiene que haber respeto por una mujer casada. Y es la mujer casada que debe darse su propio respeto para no hacer la burla del que le puso el velo sobre ella. Cuando esa persona se casa, adopta el apellido de su esposo y se convierte en una persona nueva, porque al tomar el nombre recibe el honor del hombre, recibe la autoridad, porque van parejo. Así ocurre con la novia de Cristo. Debemos tomar nuestro lugar al lado de Él, reinar con Él, ser gobernados con la autoridad que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos que convertirnos en esposas apasionadas, con un ardor que consume por nuestro Señor, y nuestro mayor deseo debe ser el de ser uno con Él, motivados por el amor a nuestro Rey, y así nuestras vidas van a ser consumidas por Él y vamos a poder vivir como Él quiere. Pablo, como les dije, sabía que su ciudadanía estaba en el cielo. Él había renunciado a su vida terrenal y no era cualquier cosa. Era un hombre inteligente. Era un hombre que sabía varios idiomas. Era un hombre que a su edad ya él estaba siendo parte del Sanedrín. Era un hombre importante dentro de su nación. Y como él dijo, todo eso lo tengo por basura, dijo, por la excelencia de conocer a Cristo. ¿Y cómo sucedió eso? Cuando se encontró con Cristo. Cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues en el camino a Damasco? Usó una palabra que era como un apodo para él. Saulo, Saulo dice ahí, pero él tenía como un apodo especial y por eso es que él se quedó asustado. ¿Quién podía llamarle con su apodo sino los familiares? Son los familiares los que le ponen apodo a uno. Chiquitingo, boningo, lindingo, pequeñingo. Y una serie de apodos son los familiares. Así le habló el Señor a Pablo y él se quedó asustado. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se dio cuenta a quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a los ciudadanos del reino, a los nuevos hijos de Dios. Y la respuesta fue una rendición total. ¿Qué quieres que haga, Señor? Póngase a pensar usted, recapacite qué es lo que está haciendo ahora, qué es lo que será mañana en su mente, qué es lo que pretende ser y vea si vale la pena. Si Dios nos ha llamado a la reconciliación y ha puesto tal paz en nuestro corazón, nosotros debemos avanzar en esa dirección, porque nuestra ciudadanía ya no es terrena, es celestial. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina
Felispín.